poco lo que hemos venido haciendo en los últimos 5 o 6 años de manera muy breve. Espero lograrlo. Y bueno, no sé si ven la diapositiva, la presentación aquí. Sí, la vemos. Sí, ¿se ven? Entonces, bueno, primero voy a presentar un poquito del panorama epidemiológico de la tuberculosis en México, porque eso me da pie a contextualizar un poco el por qué estoy trabajando en las líneas que estoy desarrollando. Entonces, muy brevemente, para el 2018 se registraron 21,000 casos nuevos de tuberculosis, 1,500, 1,600 defunciones. Está considerado por la OMS como dentro de los primeros 5 países en el número de casos. El 14% de los casos nuevos tienen farmacoresistencia en México, es un problema que está creciendo de manera importante. El 27% se encuentran asociados a diabetes mellitus y el 7% a VIH. Tenemos serios problemas en México con la diabetes mellitus, entonces, más que con el VIH, es un panorama creo que casi exclusivo de México en toda Latinoamérica. Específicamente yo me encuentro radicando en Veracruz. ¿Perdón? Ok. Yo me encuentro específicamente en Veracruz, en la ciudad de Veracruz, que se encuentra en el Golfo de México. Este es México y este es Veracruz. Estamos aquí más o menos. Y tiene su panorama epidemiológico muy particular también. Perdón, me equivoqué. Estos son algunos datos epidemiológicos de la tuberculosis en Veracruz. Tiene 2,500, 2,400 casos anuales. Es de los primeros 8 o 9 estados del país que mayor número de casos presenta. Aquí nosotros tenemos un 40% de asociación con diabetes y un 4,5% de asociación con VIH. Nos encontramos en los primeros lugares de resistencia y multidrogoresistencia. Y tenemos importantes casos de comorbilidades asociadas con resistencia. Tan solo un ejemplo, el 50% de los casos prevalentes multidrogorresistentes se encuentran asociados con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, con todo este panorama, lo que nos llamó mucho la atención es trabajar estas 4 líneas de investigación. Hay una que es muy nueva, que tiene 2 años que apenas la estamos implementando en el laboratorio. Y más o menos son estas, ¿no? Diabetes mellitus tipo 2 y su asociación con TB, porque estamos observando esos números que estamos viendo aquí en Veracruz. Algo que nos llama mucho la atención desde el inicio fue la epidemiología molecular y genómica, y con lo que empezamos a trabajar, que fue con los mecanismos moleculares asociados con farmacoresistencia en tuberculosis, viendo el panorama tan alto de este fenómeno de tuberculosis en Veracruz y en el país, ¿no? Y finalmente estamos empezando a trabajar con caracterización genómica de tuberculosis. Pues muy brevemente les voy a platicar lo que hemos venido haciendo con diabetes mellitus tipo 2 y tuberculosis. Primeramente, unos estudios que hicimos desde el punto de vista epidemiológicos para tratar de entender un poco qué pudiera estar pasando, qué características pudieran estar presentes. Entonces, aquí trabajamos con unos 500 individuos con tuberculosis y tuberculosis diabetes mellitus tipo 2, 183, perdón, hay un error. Bueno, hicimos ahí unos datos, unos análisis epidemiológicos, y de lo que encontramos fue que los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 y desarrollan tuberculosis permanecen con positividad a la osciloscopia 2 meses después a que inician el tratamiento. Entonces, cuando el resto de los pacientes normales ya presentan una disminución importante de baciloscopía, los pacientes con este binomio se mantiene por un poco más de tiempo. También identificamos que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen 3 veces más riesgo, 3,5 veces más riesgo para desarrollar drogoresistencia y multidrogoresistencia, tienen 3 veces también más riesgo para desarrollar resistencia a fármacos específicos como isoniazida y rifampicina, y 9 veces más riesgo para desarrollar resistencia a piracinamida. Algo que nos llamó mucho la atención fue que encontramos que dentro de los factores asociados con el binomio, vimos que el contacto previo y la edad y el índice de masa corporal eran importantes, pero también antecedentes heredofamiliares, o sea, antecedentes de familiares que tuvieran ya el desarrollo de tuberculosis o de diabetes y posteriormente el desarrollo de tuberculosis. Y vimos que esto se asocia o tiene un riesgo de 5 veces, ¿no? Entonces, nos llama mucho la atención este componente heredofamiliar, y lo que buscamos así someramente fue tratar de identificar algunos marcadores genéticos que pudieran estar participando en este proceso, y encontramos en la literatura el reporte de un polimorfismo en la interleucina 6, en la región, en la posición menos 174, y en TNF-alfa, en la posición menos 308. Entonces buscamos estos dos polimorfismos o estos marcadores en la población veracruzana
con tuberculosis, diabetes y pacientes sanos, y encontramos datos muy interesantes. Vimos que en pacientes sanos, el hecho de que estos pacientes o estos individuos tuvieran la combinación de estos dos polimorfismos, el riesgo para desarrollar una comorbilidad era del 6%, de 6 veces, perdón, y en individuos que tuvieran diabetes mellitus tipo 2 y presentaran estos cambios, el riesgo para desarrollar tuberculosis se incrementaba 14 veces. Entonces teníamos ahí un componente genético importante. Fue la primera aproximación que hicimos en este sentido genético y nos quedamos con ganas de probar más marcadores. Lamentablemente no pudimos obtener ahí recursos para poder continuar, pero es una línea que tenemos abierta y que actualmente lo queremos abordar desde las dos partes, de la parte del huésped, de la parte de la bacteria y de la parte del paciente, ¿no? Queremos evaluar ahí a nivel de genómica cómo es que se van moviendo estos polimorfismos asociados con resistencia y demás en todos estos pacientes, ¿no? Entonces, una de las características generales que nos derivó de este proyecto es que es necesario que en la región, en Veracruz, se haga una identificación de casos muy exhaustiva y un seguimiento de este tipo de pacientes para determinar un correcto tratamiento y manejo de los mismos, ¿no? Y eso implica entonces establecer medidas más estrechas de seguimiento y atención de estos pacientes. Entonces, ese es un poco lo que trabajábamos con diabetes. Ahora les voy a presentar brevemente lo que hemos venido haciendo con epidemiología molecular y genómica de TB. Lo empezamos hace un par de años. Les voy a presentar los últimos resultados que hemos venido generando. Aquí lo que hicimos fue analizar 400 aislados por Miru y Espoligo. Hicimos todos los análisis y demás. Y aquí lo que encontramos fue la predominancia de 3 linajes, linaje 1, 2 y 4. EAI, Beijing y euroamericanos. Y de los sublinajes con mayor prevalencia encontramos EAI 2, que es Manila, en el caso linaje 4, T, Harlem y LAM, que también fueron los más importantes. Y dentro de los sitios más frecuentes encontramos 53, 50, 42. Y algo interesante es que encontramos un buen porcentaje de sitios que no habían sido reportados para el país y algunos que son considerados como huérfanos, que solamente pareciera que se encuentran presentes aquí en México. También identificamos varios clústeres y algunas rutas de transmisión y algunas regiones específicas del estado que están, parece, compartidas con otras regiones del país. Esto lo hicimos específicamente con aislados recolectados aquí del estado de Veracruz. Y bueno, ahí está un poco lo que observamos, ¿no? Un grupo importante de aislados con linaje T, otro con linaje H, etcétera, etcétera. LAM, Manila, encontramos aquí un grupo importante. Entonces tenemos algo también interesante de mencionar, una diversidad de sublinajes considerable, ¿no? Con esta base de los 400 y tantos aislados que analizamos, lo empezamos a disgregar para hacer un análisis un poco más detallado y más a profundidad de lo que estamos observando. Entonces, de ahí seleccionamos los aislados que eran drogoresistentes y multidrogoresistentes de todo el estado y los analizamos a detalle, ¿no? Aquí vimos un poco el comportamiento similar al anterior, con los linajes más abundantes, T, LAM y H. Observamos un buen número de clústeres donde se estaban incorporando un buen porcentaje de los aislados. Y también algo importante que encontramos fue un grupo de varios clústeres conformados por aislados que se consideraban huérfanos, que no tenían un SIG definido previamente, ¿no? Y además el hecho de que un individuo tuviera un aislado con este tipo de característica de ser un huérfano, le incorporaba 2 veces mayor riesgo para desarrollar multidrogoresistencia. Muchos de los aislados que estaban considerados o incluidos dentro de este clúster huérfano presentaban multidrogoresistencia. Entonces, sí era es una situación un poco preocupante lo que estamos viendo aquí con estos aislados huérfanos asociados con multidrogoresistencia. Otro aislado derivado de esta base de datos que teníamos anteriormente fue que analizamos específicamente los que se encontraban presentes en la ciudad de Veracruz. Una cosa es el estado de Veracruz como tal, con toda la población que abarca, y otra es la ciudad de Puerto Veracruz, ¿no? Aquí nada más analizamos 202 aislados, y bueno, el 30% eran drogoresistentes, el 5% eran resistentes a primera línea, a todos los fármacos de primera línea, y el 20% ya eran multidrogoresistentes. Algo importante a mencionar es que la ciudad de Veracruz, junto con Tijuana, son las 2 ciudades que mayor número de de casos multidrogoresistentes y resistentes a fármacos concentran en el país. Observamos una diversidad importante, el 69% de los aislados se presentaron en 36 sits,
encontramos 3 linajes importantes, de ahí Beijing Euroamericana. Esa es una firma que hemos encontrado en varios estudios que hemos hecho en el estado. Y bueno, un 15% de estos sismos se encuentran reportados. Y bueno, en conclusión de este análisis, que está pronto por salir a publicarse, es que seguimos encontrando una diversidad de genotipos importantes y SIDS sin reportes previos. En cuanto a los mecanismos moleculares asociados con farmacoresistencia, es una de las líneas que hemos venido trabajando desde hace un poco más de tiempo. Aquí lo que hemos trabajado principalmente ha sido secuenciación, inicialmente tipo Sanger. Aquí trabajamos con secuenciar genes relacionados con resistencia a los fármacos de primera línea, rifampicina, isoniazida, piracinamida, camotol y streptomicina. Y todo fue en un inicio, con secuenciación Sanger, y de lo que encontramos es que hay una importante variedad de polimorfismos. Varios de estos son únicos, solamente los encontramos en los aislados aquí estudiados. También encontramos un importante número de aislados sin polimorfismos, lo cual hace complicado explicar su condición de resistencia desde la parte molecular, es decir, que no tienen una mutación que explicaría su resistencia. Y también encontramos la presencia de polimorfismos en posiciones diferentes a las clásicas, ¿no? Por ejemplo, en RPV 531, digamos que 526 son como los indicativos de resistencia. Pero aquí encontramos polimorfismos en otros codones diferentes a los tradicionales, y en varios casos pues, no encontramos nada. Entonces esto indica que pudieran estar participando estas otras polimorfismos de estos genes o algunos otros genes en el proceso de resistencia. Y bueno, pues solamente recordar un poco sobre las limitaciones técnicas que tiene la secuenciación Sanger, que solamente permite secuenciar fragmentos pequeños de 900 pares de bases, cuando más, y también los costos que implican, ¿no? Entonces, si tenemos un gen muy largo, por ejemplo, el ROPV, que tiene 3.500 pares de bases, tendríamos que hacer ahí un análisis utilizando diferentes fragmentos y luego empalmar y luego caracterizar para obtener un análisis del gen completo, ¿no? Y así como hacen muchos otros. Entonces, todo esto en un principio lo queríamos implementar como para desarrollar herramientas diagnósticas moleculares que pudieran ser utilizadas para el diagnóstico, pero nos complica mucho, ¿no? Actualmente en México se está utilizando el sistema GeneXpert, no se utiliza Inolipa o algunos otros moleculares. Dentro de los sellos, el más frecuente es GeneXpert. Entonces, hasta ahorita no hay un estudio que nos esté indicando en México qué tal está funcionando el GeneXpert y qué tan eficiente ha sido su uso. Entonces, hay bastantes dudas sobre qué tanto realmente está funcionando, ¿no? Entonces, ahí estamos con estas dudas existenciales en cuanto a qué hacer con esta parte de estudiar los mecanismos de farmacoresistencia, y por otra parte, la caracterización genotípica o genética de los aislados de tuberculosis que se encuentran en la región, y sí nos causó bastante complicación de saber que se nos está presentando una complicación un poco ardua para su manejo posterior. Entonces fue cuando empezamos a conocer hace unos 2 o 3 años todo esto que tiene que ver con la genómica, y nos evocamos precisamente a trabajar en esto. Y como es bien sabido, pues la secuenciación masiva y el análisis de genomas es ahora ya un poco más fácil y es mucho más económico y mucho más accesible. Entonces, aquí nos asociamos con el doctor Iñaki Comas del Instituto de Biomédico de Valencia. Nos ayudó mucho con la parte bioinformática. La secuenciación la hicimos aquí en México. Entonces, nos dimos a la tarea de secuenciar 81 aislados clínicos de tuberculosis drogo y multidrogoresistente. En su gran mayoría son provenientes de aquí de Veracruz. Y con esto lo que quisimos hacer fue como 2 grandes grupos, ¿no? Identificar mutaciones en genes de resistencia a primera y segunda línea, y por otra parte hacer la caracterización genotípica. Entonces esto nos vino como a resolver muchos de los problemas existenciales que estábamos viendo previamente, y que nos iba a ayudar muchísimo a entender un poco o mucho la dinámica de estos aislados, ¿no? Entonces, lo que encontramos fue que esta es una herramienta maravillosa para poder caracterizar este tipo de aislados, ¿no? De los 81 aislados que analizamos, solamente les estoy presentando aquí los aislados que presentaron resistencia isoniazida como un ejemplo, pero tenemos información para todos los genes, fármacos de primera línea. Incluso encontramos también cambios en genes de segunda línea. Algo que nos llamó mucho la atención es que aquí encontramos también un aislado pre-XDR y XDR que no habían sido reportados previamente a partir del análisis informático que se generó con estos datos, ¿no? Entonces, bueno, en este ejemplo específico que les estoy mostrando de isoniazida, tenemos que 61 aislados presentaron resistencia a isoniazida y 52 de estos presentaron una mutación.
6 SNPs que identificamos aquí no tenían una descripción previa, no se habían descrito previamente, y en 5 aislados no encontramos una mutación que explicara su resistencia. Entonces aquí pueden ser dos cosas. Una, un error en el proceso de la identificación de resistencia fenotípica en el cultivo, en el Bactec, en el JIT, o que la mutación que están presentando estos aislados no se encuentre considerada dentro de los catálogos que habitualmente se asocian con estos programas informáticos para identificar estos polimorfismos asociados con resistencia. Pero la riqueza de los datos que nos genera la secuenciación es impresionante, porque, por ejemplo, aquí en esta tabla podemos ver los diferentes tipos de aislados que encontramos y los linajes o sublinajes que identificamos, ¿no? Por ejemplo, todos estos X3, X1 presentan una mutación característica en 315 de KG, mientras que estos dos que presentaron un linaje Cas presentaron un patrón de mutaciones completamente diferente y único dentro de todos los aislados que se analizaron, mientras que estos Beijing tuvieron como un comportamiento mezclado, ¿no? Tuvimos aquí dos con esta mutación aquí y una con una mutación en la región intergenética de HP OXIR, y este otro que es un EAI presentó una mutación única en FAPG1. Entonces, esto nos permite identificar variaciones importantes en los tipos de cambios que se están encontrando, y a nivel de general nos permite saber, por ejemplo, cuáles son las mutaciones más importantes o más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, aquí de los 61 aislados que se analizaron con resistencia a isoniazida, 35 presentaron la mutación que se reporta como predominante, 315 de CATG, pero también encontramos algunas otras mutaciones que están ahí presentes y que también podrían estar participando con alta confiabilidad o con baja confiabilidad o con no reporte previo en el proceso de resistencia a isoniazida. Entonces, la cantidad de información que se genera con esto es muy, muy rica y nos permite inclusive determinar patrones o tratar de utilizar esta herramienta como un procedimiento para el diagnóstico de sensibilidad a fármacos. Aquí lo que les quiero mostrar es cómo es que analizamos los perfiles de sensibilidad fenotípico que teníamos y los comparamos con la predicción genotípica que hicimos con la secuenciación y determinamos los valores de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico a los fármacos de primera línea. Predominantemente no hicimos en segunda línea porque los aislados con los que trabajamos no tenían hechos los perfiles de segunda línea. En México es un poco complicado, si no es que mucho, a desarrollar pruebas de segunda línea en aislados de tuberculosis, a pesar de que el problema de XDR y XDR está creciendo de manera importante en los últimos años. Entonces, como podrán ver aquí, los únicos que mostraron niveles bajos fueron metamotolina y piracinamida, pero en términos de sensibilidad y especificidad para resistencia a isoniazida y rifampicina, pues hay muy buenos números, ¿no? De streptomicina ni se diga, pero bueno, ya prácticamente es de segunda línea y casi no se usa ya. Pero esto nos permite ver qué útil puede ser la secuenciación como una herramienta de diagnóstico. Tengo entendido que próximamente la OMS va a hacer un comunicado muy, muy interesante al respecto de la secuenciación en el próximo año, en términos de la utilidad que puede tener para como una herramienta diagnóstica. Entonces, bueno, ya con esto pudimos demostrar que puede ser muy útil aquí en México para trabajarse, ¿no? La otra parte, la que tiene que ver con la caracterización de genotipos, algo interesante que les quiero comentar de manera muy general es que es la primera vez que pudimos asignar al total de los aislados que analizamos con un linaje específico. Siempre nos quedábamos con una remanente de aislados huérfanos o no reconocidos, y mediante esta técnica, mediante esta herramienta, fue posible identificar todos y cada uno de los aislados que se analizaron. Igual predominante es el linaje 4 aeroamericano. Una de las teorías más fuertes que se explica el por qué tenemos este linaje 4 es la influencia que tuvo la colonización en Latinoamérica de europea, y que nos vino a dejar como herencia precisamente esto, aunque también seguimos observando el linaje 2 y el linaje 1 en varios de los aislados, ¿no? Aquí se ve el endograma cómo se encuentra, ¿no? Entonces digamos que esta es la caracterización general de los genotipos que se encuentran acá. Un análisis más a detalle que estamos próximos a publicar de estos aislados que caracterizamos, nos permitió encontrar dos clústeres importantes. Bueno, aquí se encuentran, se puede observar cómo están distribuidos los diferentes sublinajes que encontramos, pero uno de estos sublinajes nos llamó muchísimo la atención, que es un 4.1.1.3, un X3X1. Formó un clúster conformado por 11 aislados, todos aislados provenientes de aquí de Veracruz. En este grupo de 11 aislados
Los 11 compartieron el mismo SID, hicimos un análisis de espoligotipado en sílico. Todos mostraron este SID 3278. Este es un SID único que se presenta solamente en México. Hay un solo reporte también de él en España, pero predomina en México. Entonces, nos llamó mucho la atención cómo se encuentra presente este clúster y el hecho de que todos, cada uno de los aislados que están conformando este clúster son aislados multidrogoresistentes. Y a partir del análisis de este SID pudimos rastrearlo y vimos que se encuentra ya distribuido en muchos estados del país y que anda circulando en México desde hace como unos 13 o 14 años. Entonces es muy interesante cómo es que podemos correlacionar esta información de este clúster que estamos observando, además con los perfiles de mutaciones que estamos encontrando, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos estos aislados comparten la misma mutación en RPOB y CATG, y algunos en piracinamida también, pero en algunos también encontramos otra mutación para el petambutol. Y algo interesante es que dentro de este clúster encontramos uno de los aislados XDR que les comentaba, ya, debido a la presencia de mutaciones en fluoroquinolonas y amicacina y algunos pre-XDR, ¿no? Entonces, sin duda, la secuenciación genómica nos permite profundizar de un nivel que antes no habíamos podido lograr en la caracterización de este tipo de atributos que presentan los diferentes tipos de aislados de tuberculosis que se encuentran presentes en la población. Entonces, hicimos trabajando en esto, como les comentaba, está por pronto a ser publicado, entonces vamos a ver qué seguimos haciendo con esto, ¿no? Entonces, ya para terminar, un poco de conclusiones y lecciones futuras, vimos que la estructura genética de TB en la región es compleja y requiere una mayor profundización para identificar factores asociados con la dispersión de linajes específicos, rutas de transmisión, identificación de linajes y que están fuertemente asociados con drogoresistencia, ¿no? Y un punto importante es que la secuenciación de genomas completas será una herramienta importante y con una importante significancia para el diagnóstico clínico de tuberculosis y su caracterización posterior, ¿no? Y estamos tratando de evaluar esta posibilidad de escalar la secuenciación como para un procedimiento de vigilancia genómica y, ¿por qué no pensar en un futuro no muy lejano en tratamientos personalizados, ¿no? Entonces, se requiere una buena inversión, un buen recursos invertidos, pero vale mucho la pena en función de lo que hemos visto aquí, los otros reportes que hay en la literatura sobre esto, ¿no? Sin duda, continuar en la caracterización de aislados drogoresistentes mediante secuenciación de genoma y con ello construir un catálogo regional de mutaciones que solamente se encuentran presentes en el país, con miras a poder incrementar la eficiencia de las predicciones de resistencia a fármacos. Y bueno, tenemos que tener un mayor cuidado con la comorbilidad TB diabetes, ya que promueve de manera importante cuadros agravados de tuberculosis y puede ser un mecanismo importante de transmisión de la infección. Entonces hay que tener un poco más de atención en este tipo de pacientes con esta comorbilidad. Entonces, aquí rápidamente algunos agradecimientos a la Secretaría de Salud, que nos apoya mucho para poder entrar a trabajar con los pacientes, el Laboratorio Estatal de Salud Pública, que nos proveyó mucho de los aislados que aquí trabajamos, la maestría que nos permite contar con los estudiantes de posgrado, la colaboración que tenemos con el Instituto de Medicina de Valencia, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que nos ayudó en la parte de la secuenciación, y bueno, aquí con ACID, que es la agencia mexicana que nos financia a México los proyectos, ¿no? Y bueno, los individuos participantes aquí en México, ¿no? Estudiantes casi todos de posgrado. Y bueno, con esta carita sonriente de aquí de una comunidad, una de los cerros, me despido y les agradezco muchísimo. Bueno, Roberto, muchísimas gracias, excelente presentación. Entonces yo abro el espacio para